Apreciaciones Tribal Massive. Hoy hablaremos de Valentina Yani. Ustedes ya conocían a Valentina. Yo a ella la recuerdo con muchísimo cariño. Nos conocimos en el Tribal Umbra en Praga en el 2014, donde compartimos apartamento junto con otras bailarinas para tomar los talleres. La recuerdo súper tierna, amigable y siempre dispuesta a ayudar. Me gusta muchísimo el trabajo de ella, su creación coreográfica, sus creaciones como directora y además de eso, sus joyas exclusivas en el Valentina's Closet. Valentina es de Roma, Italia, creadora de su formato Killer Path, además es la directora y coreógrafo de Harmonica Dance Company y Karma Experiment. Ha estudiado con grandes de la escena como Rachel Bryce, Zoe Jakes y es certificada en nivel 2 de ITS en un Mata Style. Ella me parece súper creativa, tiene unas selecciones musicales brutales y además de eso admiro bastante su musicalidad. En esta ocasión danzó Good News del artista Apache. Estos días estuve escuchando por primera vez su música y me agradó bastante cómo le da vida a la música clásica a través del hip hop, de líneas de bajos profundos y sonidos electrónicos. Así que aquí les va un poco de la interpretación de Valentina con estos sonidos melodiosos y súper extrovertidos. Empecemos. Adoro el inicio, el cual ella aparece de la nada marcando la percusión, desenvolviéndose perfectamente con la música y utilizando un movimiento de brazos bien sutiles. Justo en el segundo 036 inicia un fragmento musical del tercer movimiento de la sonata 14 de Beethoven. Cuando se dirigen a este medio plano, revelan su fantástico vestuario lleno de brillantes y un increíble detalle en su falda y tocado que amalgaman fenomenalmente con la música y las luces. Me agrada cómo estos arpegios pasan progresivamente por su cuerpo a través de ondulaciones y tenues acentos. Súper divertido cómo va intercalando entre el ritmo base, las melodías y las capas que se van añadiendo en esta sección. Algo de lo que más admiro en un bailarín es que tenga la curiosidad y la capacidad de marcar los diferentes instrumentos, las texturas, las melodías o jugar con los tiempos en una misma pieza, y Valentina sí que lo supo hacer. Aquí siento que viene una pequeña sección de combos donde podemos ver claramente cortas secuencias cada 8 tiempos para un total de 8 vueltas. Cuando llegamos al minuto 2 vuelve la parte de Beethoven que coreográficamente representa un descanso dentro de esta extrovertida música. Me encanta esta parte, justamente cuando entra por primera vez la voz o el texto, ella lo dibuja con todo su cuerpo, manifestando el significado de este párrafo. En el minuto 2:52 vuelve una explosión de movimientos con una serie de brazos espectaculares. A partir del minuto 3:06, que pensé que era el final, ella va clausurando delicadamente hasta compartirnos nuevamente un pequeño clímax que va justamente del 3:20 al 3:32. Justamente esa parte también pensé que era un final. Me agradó bastante esos amagues como de pequeños cierres que finalmente clausuraron en una pose súper firme y con muchísima elegancia.